Y Juanito, a ver si nos quieres en oración, por favor. Oremos, hermano, dándole gracias a Dios por este día, por estos momentos muy importantes para nosotros, para el conocimiento de su palabra. Ujú. Le damos gracias a Dios por la vida y salud de nuestro maestro Julito y pidiéndole a los hermanos que pongamos bastante atención porque es de bastante interés para nosotros conocer más de Dios. Gracias Dios, danos sabiduría, entendimiento y que todo lo que observemos esta noche, Señor, nos sirva para un propósito en nuestras vidas y en la vida de todos los hijos que te siguen, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por la salud y el bienestar de todas nuestras familias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Amén. Bueno, hermanos, como quedamos la Amén. clase el miércoles pasado, el propósito de hoy es acabar el capítulo 10, ¿no? Para empezar el 11 eh, la próxima semana. Dios mediante. Va a ser, claro, Dios, siempre Dios mediante. Esperemos que así sea. Ya no sé, ya Juanito sabe cómo son las circunstancias, a veces no se puede avanzar, pero bueno, no se Yes. trata de correr, sino de que todos Ah, nunca es nos tarde, nunca es tarde. nos fortalezcamos un poco en conocimiento, porque yo también aprendo, ¿no? Y no sé si han escuchado alguna vez que el que enseña a veces aprende más que el que, ¿no? Es una buena forma de estudiar el enseñar, ¿no? El enseñar, porque ya en la universidad cuando tenía un curso que no entendía bien, entonces yo estudiaba y después salía el compañero, el amigo, la amiga diciendo, oye, pero has estudiado para que me enseñes. Entonces ya sabía que tenía un par de amigos que eran así, ¿no? Que les gustaba que les enseñen, no les gustaba estudiar. Entonces yo estudiaba para enseñar, entonces como tenía que enseñar, Aprendías más. aprendía más, ¿no? Entonces, porque ya tenía que, como dice ella, tengo que enseñarte como manzanitas, ¿no? Para que entiendas, ¿no? Y ese enseñarle como manzanitas, yo ya tenía un poco más Mayor, entendido el tema, ¿no? Mayor conocimiento del tema, ¿no? mayor experiencia se adquiere. ¿No? Y dos, que uno siempre que uno lee y vuelve a leer y vuelve a leer un texto, siempre encuentra cosas nuevas, ¿no? Queda. ¿No? Porque y no es que aparezcan cosas nuevas en el texto, sino que tú te das cuenta leyendo con otros lados de la Biblia que esto tiene correlación, ¿no? Eh, la, la Biblia no se contradice una cosa con la otra, ¿no? El mismo texto de Hebreos 10 está enlazado con el texto de Hebreos 6 4 al 6, ¿no? Eh, y ese texto está enlazado con otros textos que nos dicen que, por ejemplo, en este caso específico, que debemos cuidar, ¿no? Nuestra salvación, ¿no? Podemos estar bautizados, podemos estar años en el cristianismo, podemos haber experimentado eh, miles de bendiciones a lo largo del tiempo, pero Dios no quiera, ¿no? Y podemos caer, ¿no? ¿No? Y no solamente caer, sino caer deliberadamente, ¿no? O sea, decir, darle la espalda a Dios, como dirían, con premeditación, alevosía y ventaja, ¿no? Como dicen en el crimen, ¿no? Cuando cometes un crimen, ¿no? Lo pensaste, lo hiciste, ¿no? ¿No? Y tuviste todas las armas para hacerlo, ¿no? Entonces, Así es. no hay que cuidar la salvación, ¿no? Esa es la exhortación que nos hace el autor de esta carta. Entonces vayamos al texto. El texto de hoy va a ser capítulo 10 de Hebreos, versículos 32 al 39. Y ahí se acaba el libro, de ahí se acaba el capítulo, perdón, ¿no? Vamos a compartir pantalla para que tengamos el texto en pantalla. Ahí lo tenemos. Entonces cada uno con su Biblia, cada uno con su versión. Yo igual leo siempre cuatro versiones para ver si hay puntos en controversia, ¿no? Puntos que de repente estén diferentes. Hebreos 10, perdón, Hebreos capítulo 10, versículo 32 al 39 dice lo siguiente en Reina Valera contemporánea. Pero recuerdan ustedes los tiempos pasados, cuando después de haber sido iluminados soportaron ustedes los sufrimientos de una gran lucha,
Algunas veces fueron expuestos públicamente a las burlas y a las aflicciones, y otras veces llegaron a ser compañeros de los que enfrentaban una situación semejante. Además, ustedes también se compadecieron de los presos y gozosos soportaron el despojo de sus propios bienes, sabedores de que los cielos tienen una herencia mejor y permanente. Por lo tanto, no pierdan la confianza y que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que, una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. Porque dentro de muy poco tiempo Él ha de venir, vendrá y no tardará. Pero el justo vivirá por la fe y se vuelve atrás, y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos los que se vuelven atrás y se pierden, sino los que tienen fe y salvan su alma. Reina Valera 60, la más común, la más popular, dice lo siguiente. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de nuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos los que retroceden por perdición, para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. NBI dice lo siguiente. ¿Recuerdan aquellos días pasados cuando ustedes, después de haber sido iluminados, sostuvieron una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento? Unas veces se vieron expuestos públicamente al insulto y a la persecución. Otras veces se solidarizaron con los que eran tratados de igual manera. También se compadecieron de los encarcelados, y cuando ustedes les confiscaron sus bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más permanente. Así que no pierdan la confianza, porque esta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si se vuelve atrás no será de mi agrado. Pero nosotros no somos los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Por último, la vida de las Américas dice lo siguiente. Pero recordad los días pasados cuando, después de haber sido iluminados, soportasteis, una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos un mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que, cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pues más mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma, ¿no? Analicemos un poquito lo que acabamos de leer, ¿no? Los dos primeros versículos que hemos leído, que es el versículo 32 y 33, nos hablan de que hagamos memoria de su sufrimiento, ¿no? ¿No? Cosas que hacemos en la cena, por ejemplo, ¿no? Hacemos memoria del sufrimiento de Cristo. En sus primeros días como cristianos, que debió haber sido hace un tiempo considerable, ¿no?
¿no? Los hebreos habían demostrado fidelidad de cara a la hostilidad. Si los destinatarios, como alguna vez hemos mencionado, ¿no? ¿Cuáles eran los destinatarios? Hay una teoría que eran sacerdotes, ¿no? Imaginemos, ¿no? Si los destinatarios hubieran sido sacerdotes, es posible que estuvieran particularmente en peligro durante la persecución, ¿no? ¿Cuándo comenzó esta persecución? Comenzó esta persecución inmediatamente después del martirio de Esteban, ¿no? Es el primer mártir que encontramos en Hechos, ¿no? Hechos capítulo 7. De hecho, la conversión de los sacerdotes, ¿no? De quienes se podría haber pensado que eran los menos propensos a aceptar a Cristo en vista que eran obviamente el clero, ¿no? El clero de los judíos, ¿no? El clero de la fe judía. Tuvo que haber sorprendido a todos los judíos incrédulos que se dieron cuenta de ello, ¿no? En especial a alguien que perseguía a los cristianos, que se llamaba Saulo de Tarso, ¿no? Puede que a algunos la burla contra los tiernos en la fe les pareciera peor que la muerte misma. Ahora, esta iluminación fue sin duda llevada a cabo mediante la luz del Evangelio, ¿no? En los siglos siguientes, los autores cristianos aplicaban comúnmente esta expresión al momento de su bautismo. Eh, Cuando uno era bautizado era sin duda iluminado en el momento de su conversión, ¿no? O de repente un poquito antes, ¿no? Esto nos sugiere que una luz interior les permita captar lo que no podían ver antes, ¿no? Ellos, ¿no? Igual, recordemos a estas personas que están en el siglo primero, ¿sí? Al igual que en el día de Pentecostés fueron persuadidos al oír la verdad predicada. Cuando las personas con corazones sinceros recibían la enseñanza acerca de la resurrección de Cristo, creían y obedecían, ¿no? Igual el ejemplo que siempre doy de esto es el de Hechos 2, ¿no? Hechos 2, versículos 32 al 41, ¿no? Cuando después de que el discurso de Pedro, ellos preguntan, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, ¿no? Arrepiéntase y bautícese en el nombre, ¿no? Para recibir el Espíritu, ¿no? Todo lo que nosotros sabemos es que está en Hechos 2, 32, 41, es lo que hacían las personas que con corazón sincero recibían la reenseñanza del Evangelio. Ahora, después de haber experimentado un cambio de corazón por lo que habían oído, se encontraban ahora sí entre los iluminados que habían aceptado a Cristo. No estaban probablemente entre los convertidos en el día de Pentecostés, ¿no? No estamos hablando de que justamente ellos justamente estuvieron ese día de Pentecostés, ¿no? Tampoco vamos a decir que estas personas hayan visto a Cristo mientras estuvo en su ministerio terrenal. Ahora, sin embargo, podrían haber llegado a creer tiempo después al escuchar la enseñanza de otros. Eh, yo les decía que Hebreo fue probablemente escrito poco antes de la destrucción de Jerusalén, del templo, ¿no? Y a ver quién se acuerda cuándo fue la destrucción del templo. Eh, la destrucción del templo fue en el año 70, ¿no? Después de Cristo. Entonces, habrá sido muy poco tiempo antes de eso, que esta carta se escribió, ¿no? Ahora, este texto también habla, ¿no? Dice, ¿no? En sus días pasados habían sostenido una dura lucha y soportaron mucho sufrimiento, ¿no? Eso es lo que nos dice el versículo 32, ¿no? Ahora, esto podría referirse a la persecución contra la iglesia de Jerusalén, ¿no? Eh, por otro lado, puede que ese evento se haya dado tanto tiempo antes que fuera escrito Hebreos, que los primeros destinatarios de la epístola no habían entonces sufrido ningún martirio. Es probable que la persecución de cristianos decayera justo después de la muerte injusta, por cierto, del hermano de Jesús, ¿no? Santiago, ¿no? Justo Juanito estábamos hablando de que si Jesús tuvo hermanos, pues tuvo hermanos carnales, ¿no? La muerte de Santiago se dio más o menos en el año 62. Esto ocurrió varios años después de la conversión de Pablo, ¿no? Y pudo haber sido un hecho aislado.
No obstante, estos lectores en realidad habían tenido comunión con otros en su padecimiento. Habían sido compañeros de los que fueron tratados así y los habían ayudado. Ahora, qué gran contraste era este con el sacerdote y el levita de la historia del buen samaritano, ¿no? ¿Podrían algunos sacerdotes judíos haber escuchado la parábola de Jesús y ser tan profundamente afectados que reconocieran sus propias debilidades y como resultado se convirtieran a Cristo? Es una posibilidad, ¿no? Los primeros cristianos podrían haberle transmitido entonces la historia a ellos, ¿no? A los supuestos sacerdotes que se convirtieron a Cristo, ¿no? Sacerdotes del judaísmo que se convirtieron a Cristo. Ahora, los lectores de Hebreos también habían sido expuestos públicamente, Reina Valera contemporánea, ¿no? Expuestos a la vergüenza, ¿no? La palabra espectáculo, ¿no? Que también dice Reina Valera de 60, ¿no? Fueron espectáculo. Es una forma del verbo en griego teatrizo, ¿no? ¿Qué significa hacer de alguien el objeto a la vista, ¿no? Puesto en evidencia, ¿no? Y del sustantivo teatrón, ¿no? Que es la palabra que ahora conocemos como teatro, ¿no? El término supone un circo romano, ¿no? ¿Qué cosa quiere decir con esto? O sea, expuestos públicamente, ¿no? En ese contexto del siglo I. El término supone un circo romano, ¿no? Los que hayan visto Gladiador, más o menos, pónganse en imagen, donde los prisioneros eran expuestos a las miradas de la multitud, ¿no? Pablo usó una forma de esta misma palabra, teatrón, en la descripción de los apóstoles, ¿no? Usado o exhibido en 1 Corintios 4:9, por ejemplo. Se usa también esta palabra. Entonces, habían sufrido vituperios, lo cual habría incluido insultos sarcásticos. Las tribulaciones eran diversas aflicciones y calamidades. Y entonces la pregunta que uno se hace es que ya habían sido despreciados los primeros lectores de la epístola por sus iguales judíos, ya habían sido excluidos de la sociedad, ¿no? Por su sociedad, mejor dicho. En el versículo 34 hay que recordar su compasión. Como prueba de su participación, su gran compasión es recordada en el versículo 34. Puede que sea difícil demostrar compasión en situaciones de mucho estrés, sin embargo, es un verdadero indicio del espíritu cristiano, ¿no? Uno tiene que tener compasión del enemigo, ¿no? Porque ese enemigo de repente está con convicciones cerradas, ¿no? Igual hay que tenerle compasión, ¿no? Es difícil, ¿no? Eh, Tal vez los sacerdotes no estuvieron en grave peligro de ser encarcelados, como si lo estuvieron otros cristianos. Era un gran riesgo incluso llevarles comida a los presos en esos días. Sin embargo, los cristianos lo habían hecho, ¿no? De lo contrario, los presos podrían haber muerto de hambre. Este tipo de comunidad podría haber sido parte de lo que comenzó en Hechos 2:42, 44-46 o Hechos capítulo 4, 34-35. En el momento que fue escrito Hebreos, la persecución se había calmado y los cristianos disfrutaron de un breve tiempo de tranquilidad. Por difícil que pueda parecer, el autor les recordó que habían sufrido con gozo la confiscación de sus bienes, ¿no? Le habían quitado sus cosas, pero estaban gozosos, estaban alegres. Podemos considerar esta reacción anormal, ¿no? A ver que a alguien que le robe su carro a ver si está feliz. Sin embargo, las personas de fe podrían soportar la pérdida de las cosas terrenales con alegría. En tiempos de persecución, las turbas violentas podrían venir a saquear la propiedad de los que han huido. Estos hermanos habían aprendido que nuestra vida no está en nuestras posesiones. Los que sufrieron esas pérdidas con alegría tuvieron que haber superado también un sentimiento por la belleza y la gloria del templo, ¿no? A pesar de sus problemas, esperaban una fe, esperaban, por hecho con fe, un patrimonio mejor y más permanente, ¿no? Pero no, como diría pues, Jesucristo, no acumules tesoros en la tierra, ¿no?
¿no? Porque al final esos tesoros se van a perder, ¿no? O te los roban o se corrompen, ¿no? ¿No? Haz, ¿no? Porque tú en el cielo haz tesoros, ¿no? Eso se trata. Llevaron a cabo entonces lo que Jesús les había dicho en Lucas 6:23, que dijo lo siguiente: cuando llegue ese día, alégrense y llénense de gozo, porque grande será el galardón que recibirán en los cielos. Buenas noches, Mariela. Jesús, Buenas noches, discúlpame, no te preocupes, discúlpame recién que ingrese. no te preocupes. Entonces Jesús enseñó que sus discípulos habían de visitar a los presos, ¿no? ¿Dónde dijo esto Jesús? Mateo 25, versículos 35 y 36. Los santos de Judea mostraron compasión a los que habían sido liberados de la prisión, porque habían aprendido que si uno de los miembros padece, todos los miembros se conduelen, ¿no? Eso lo hemos estudiado nosotros cuando estudiamos 1 de Corintios, ¿no? Eso dice 1 de Corintios capítulo 12, versículo 26, ¿no? Cuando un miembro padece, todos, ¿no? También padecen, ¿no? Los ladrones pueden robarle sus bienes, ¿no? Sin embargo, sabían que ninguna mano humana podría quitarles su gloria eterna. Habían guardado para sí tesoros en los cielos y tenían confianza en una mejor posición en la eternidad. Siempre deberían ser una señal del espíritu de cristiano no poseer nada, fuera de sí mismo, de lo cual no pueda despedirse con una sonrisa. Estos hermanos estaban aprendiendo a no tener miedo de lo que solamente puede matar el cuerpo. Eh, yo les acabo de decir, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que ninguna mano humana puede quitarle su gloria eterna, su salvación. ¿Quién puede quitarnos la salvación? Uno mismo, ¿no? Así es, ¿No? No, nadie por fuera, nadie por, o sea, para que tenga correlación con lo que hemos dicho la semana pasada, ¿no? Nadie de fuera puede quitarnos nuestra salvación. La salvación se pierde, ¿no? Desde tu corazón, ¿no? Desde tu corazón. Ahora, versículos 35 y 36 nos debe hacer recordar que necesitan, o mejor dicho, que necesitamos tener confianza, ¿no? Entonces, los destinatarios de Hebreos habrían perdido sus propiedades a los ladrones o a los gobernantes, y el autor los animó a considerar los bienes terrenales como algo sin valor en vista de la mayor recompensa que estaba por recibir, ¿no? El cristiano que puede hacer esto jamás despilfarrará su fe, ¿no? ¿No? Malgastará su fe. Se aferrará a ella como a la más valiosa posesión. Recuerde que nuestro galardón es grande en los cielos. Ahora, sin embargo, la expresión en cuestión, porque ésta será grandemente recompensada, que lo que dice en el versículo 35 está en tiempo presente. O sea, nosotros ya tenemos, ¿no? Una recompensa, ¿no? Ganada, ¿no? El autor les pidió a sus lectores entonces actuar como lo habrían hecho antes y continuar sirviendo a Cristo con valor, ¿no? Usó la palabra confianza para referirse a la manera en que ahora podemos acercarnos al trono de Dios. Nosotros nos podemos acercar a Dios con confianza, ¿no? O deberíamos tener confianza, ¿no? Puede que aquí veamos una alusión a un soldado cobarde despojándose de armadura pesada mientras huye. Dicho acto era considerado como particularmente deshonroso, ¿no? Pablo usó la misma figura de un soldado en la batalla en Efesios capítulo 6 versículos 12 al 17. Ahora, la confianza frente a la angustia es un rasgo maravilloso si se basa en la esencia de la verdadera fe. No se trata de confiar en uno mismo, sino se trata de tener confianza en Dios, una verdadera confianza en Dios, ¿no? O sea, uno al final no puede tener confianza de sus propias capacidades, ¿no? Eh, por la,
Por la sencilla razón, por ejemplo, de que nosotros con las capacidades imaginemos que tenemos muchas capacidades, ¿no? Intelectuales, físicas, ¿no? Eh, pero ni tus capacidades intelectuales ni físicas, ¿no? Te pueden salvar, ¿no? Tú no puedes hacer nada por tus propios medios, ¿no? Nosotros no podemos hacer nada por nuestros propios medios para ser salvos, ¿no? Entonces, no nos queda más a nosotros que aceptar que no podemos confiar en nosotros mismos, sino que tenemos que confiar en Dios, ¿no? Y en sus promesas y en sus planes. Ahora, hay que estar firmes, de lo contrario no recibiremos nuestra recompensa. La palabra paciencia quiere decir perseverar de cara a las pruebas, ¿no? Paciencia en el sentido bíblico, ¿no? Ahora, podemos incluso regocijarnos en los sufrimientos, ¿no? Como diría Pablo en Romanos. La prueba de nuestra fe es lo que produce paciencia. Sabemos que nuestras aflicciones son ligeras en comparación al peso de la recompensa eterna. Nuestra tarea entonces consiste simplemente en seguir haciendo la voluntad de Dios, pues detenernos, ceder o desechar nuestra fe daría como resultado que no recibamos el cumplimiento de las promesas de Dios. No es necesariamente la voluntad de Dios que estos cristianos sufrieran como lo hicieron, sin embargo, su voluntad era recompensarlos enormemente por su paciencia. ¿Sí? Eh, no es voluntad de Dios eh, sufrir. No sé si me estoy haciendo entender. Dios no quiere necesariamente que nosotros suframos, que nosotros padezcamos, que pasemos por tribulación. Ahora, la vida en la tierra, la vida terrenal, inevitablemente hace que uno pase por tribulaciones, ¿no? Pero lo que sí es voluntad de Dios es recompensar a aquellos que viven, ¿no? No solamente viven acorde a lo que Dios quiere para uno, sino que viven o sea, con el sentido de paciencia que acabamos de hablar, ¿no? En el de perseverar en las pruebas, ¿no? En las tribulaciones, ¿no? Eso sí, Dios quiere recompensar a aquellas personas, ¿no? Entonces, no olvidarnos eso. Versículos 37 y 38 hablan de que recordemos su venida, ¿no? Cristo viene, ¿no? Los versículos anteriores evidentemente hablan de Cristo, ¿no? Primero hemos recordado su sufrimiento, ¿no? De ahí que hemos recordado ¿no? Su compasión. ¿Qué más hemos recordado? A ver si están atentos. Em, Su compasión. Su misericordia, No, hemos recordado su sufrimiento, su compasión. De ahí hemos recordado confianza. Y ahora recordamos que viene, ¿no? Entonces, los versículos anteriores, como les decía, evidentemente hablan de Cristo. Sin embargo, no era evidente en el texto del Antiguo Testamento, ¿no? Porque acá va a citar al Antiguo Testamento. ¿Cómo entonces puede atribuírsele este pasaje a él, ¿no? A Cristo, si es del Antiguo Testamento? Además, ¿cuál es la venida mencionada en este pasaje? ¿No? Los versículos 37 y 38 contienen frases prestadas de Isaías 26:20 y Habacuc capítulo 2 versículos 3 y 4, ¿no? El texto muestra que el profeta estaba esperando liberación. El autor de Hebreos reordenó el texto de la Septuaginta para hacer hincapié en la palabra venida. Ahora, muchos autores consideran esta venida como la segunda venida de Cristo, ¿no? Ahora, sin embargo, esto no puede ser correcto, ya que ya sea en lo que respecta a los escritos del profeta antitestamentario o aquí explícitamente en esta carta a Hebreos, ¿no? A los hebreos. Los apóstoles no enseñaron que la aparición de Cristo estaba cerca de sus días.
Ahora, un estudio de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3, demuestra que la segunda venida de Cristo no estaba prevista como algo inminente en el primer siglo. Entonces, ¿por qué habría de suponer que hay un conflicto entre Pablo y otros autores neotestamentarios en cuanto al tiempo de la venida del Señor? Ellos estaban en total acuerdo, ¿no? Justo comentábamos antes de clase de que la Biblia no se contradice, ¿no? Los escritos no se contradicen. Eh, el Señor no había de aparecer en la segunda venida en un corto plazo, ¿no? O sea, va a venir, pero no iba a venir en el primer siglo. Entonces, recordemos que los profetas a menudo, y acá vamos a aprender un poquito de lo que es lenguaje profético, ¿sí? Los profetas a menudo hablaban de la venida de Dios para castigar a algunos y liberar a otros, ¿no? Ejemplo, en Amós 4:12 Dios venía a castigar a Israel, ¿no? Le reveló al profeta que la liberación del yugo de los caldeos se avecinaba y aunque el pueblo le podía parecer muy lejano, Dios no tardaba. Pablo declaró en Hechos 17:30-31 que Dios tiene un día establecido para que Jesús venga. Durante la espera, el justo vivirá por la fe, sin importar lo que pueda ocurrir. Pablo usó el mismo versículo en Romanos 1:17 para presentar su tesis sobre la fe. Ahora, tanto Hebreos como los escritos de Pablo resaltaron la necesidad de permanecer fieles a fin de obtener la vida que Dios ha prometido, ¿no? Las escrituras dejan claro que no todas las venidas de Jesús se refieren a su segunda venida. A ver, atentos. Mateo 24:27 habla de la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Sin embargo, no puede ser la segunda venida, sino que en ese momento Cristo iba a venir a castigar a Jerusalén por infiel, esto es, por rechazarlo. En Mateo 24:28 habló del cuerpo muerto, la fe muerta que había encontrado en el pueblo de Jerusalén. El panorama de la situación de ellos se volvió aún más preciso al pasar el tiempo, ¿no? Este cuerpo muerto fue en torno al cual las águilas de Roma se reunirían para saquear y destruir, ¿no? Mateo 24:15, 28, Marcos 13:14, Lucas 17:37 y Lucas 21:20, ¿no? El Señor vino de repente en el castigo en ese momento, al igual que lo hizo con frecuencia después de las promesas dadas por los profetas en el Antiguo Testamento. Del mismo modo, los autores neotestamentarios a menudo se refieren al actuar del Señor como una venida para liberar a los santos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, la venida, o sea, el venida del Señor, en este caso, eh, no se refiere a que vino, ¿no? O sea, no es que apareció por segunda vez, ¿no? Sino que se refiere al actuar, ¿no? Cuando Cristo habla en Mateo 24 de que va a ser destruido Jerusalén, ¿no? Cosa que pasa, ¿no? En el año 70, eh, ese podría ser una venida, ¿no? De Cristo desde el punto de vista profético que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque no, se está refiriendo al actuar, ¿no? De Cristo, ¿no? El templo estaba profetizado de que se iba a destruir. Entonces, el actuar del Señor se podría conocer como una venida, ¿no? Ahora, también podría venir para quitar una iglesia de su posición aprobada delante de Dios, ¿no? El Señor quitó el candelero de la iglesia de Éfeso. Como prueba podemos preguntarnos, ¿dónde está la iglesia de Éfeso hoy? El Señor vino a Éfeso para apagar su luz hace siglos. Sin embargo, ello no fue una segunda venida. Entonces, por lo tanto, el autor dijo de Jesús, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso es lo que nos dice el versículo 37, ¿no? Sin duda alguna hablaba de la inminente destrucción de Jerusalén, en la que Jesús vino para castigar a esa nación, porque el pueblo lo había rechazado y crucificado.
Sin embargo, prometió librar a sus santos justos. El Sanedrín y los acusadores de Esteban, en cierto sentido, estaban en lo correcto al decir que Jesús iba a destruir el templo de ellos. Su castigo y el escape simultáneo de los cristianos fieles fue una venida de Cristo en un sentido antiguo testamentario para castigar a algunos y librar a un remanente. Puesto que el Señor trajo castigo sobre Jerusalén, entonces no hay ninguna razón hoy para que los creyentes en Cristo aumenten la aflicción del pueblo de Israel. Los judíos no son más responsables que los gentiles por la muerte de Jesús. Eh, Nuestro deseo debe ser el mismo de Pablo. ¿Y cuál es ese deseo? Salvar a todos los que desean recibir el Evangelio. Ese debe ser nuestro deseo, no decir culpar a los judíos por la muerte de Cristo o a los romanos por la muerte de Cristo. No debemos preocuparnos por quién es responsable, sino la preocupación de uno es de salvar a todos los que desean recibir el Evangelio. Ahora, Lucas 21:27 y Mateo 19:28 no hacen referencia a la segunda venida, ¿no? Entonces, ¿de qué hace referencia? Al cumplimiento de las señales que Jesús había dado para indicar lo que pronto iba a ocurrir en el mundo, ¿no? Así, en cualquier parecido con Apocalipsis es pura coincidencia, es totalmente coincidente, ¿no? Porque de eso también hablo. Él vino para liberar a los cristianos de la persecución judía. Esto, esto probablemente ocurrió en menos de 5 años después de que esta epístola fue enviada. Entonces Eusebio, ¿no? Uno de los cronistas de ese tiempo, informó a todos los fieles cristianos en Jerusalén que huyeran a Pela a seguir una revelación que les fue dada antes. Por lo que sabemos, ni un solo fiel pereció en el asedio y destrucción de Jerusalén de mano de los romanos en el año 70, ¿no? Ningún cristiano murió, ¿no? A menos que se sepa, por los escritos de cronistas de esa época, de que ningún cristiano murió cuando Jerusalén fue destruido, ¿no? Hemos vinculado esta liberación al versículo 38, también debería estar vinculado al versículo 39. Ahora, la cita de Habacuc 2:4, pero mi justo vivirá por la fe, se refería originalmente a la caída del reino caldeo y al final del sufrimiento de los judíos de parte de aquellos. Sin embargo, era apropiado usarla con una aplicación similar en Hebreos. Ahora, Habacuc estaba diciendo que Dios vendría a vengar a los suyos y castigar a los soberbios. Del mismo modo, los fieles fueron salvos del sufrimiento al igual que otros durante la caída de Jerusalén. Ahora, la profecía de Habacuc encaja perfectamente con el propósito del autor de Hebreos, ¿no? Que es esta libertad para ordenar un texto del Antiguo Testamento sin destruir su significado básico. Es característico de los autores neotestamentarios que sabían que eran los portavoces del Espíritu Santo, ¿no? Las citas, ¿no? Las citas que hacen los que escriben el Nuevo Testamento, inclusive si son citas a libros que no son dentro del canon, ¿no? También, ¿no? Eso lo hemos hablado ya hace unas semanas atrás. eh, También se debe considerar texto inspirado por Dios, ¿no? Inclusive los parafraseos, ¿no? Acá, por ejemplo, está utilizando el autor de Hebreos un texto del Antiguo Testamento, para ser precisos, usando dos textos, eh, para hablar de Cristo cuando originalmente no hablaban de Cristo, pero esto también se debe considerar, ¿no? Inspirado, ¿no? Por Dios. Ahora, si un justo, es decir, un cristiano retrocediere, ¿no? Dios no le va a conceder su bendición. No se agradará del infiel, dice, ¿no? Dice el texto, ¿no? Para los destinatarios de la epístola, la elección era vivir por la fe o regresar al judaísmo, ¿no? Ese era el dilema central de estas personas, ¿no? Ahora, era una tentación natural para los sacerdotes del templo querer mantener su posición, ¿no? Porque era un trabajo, ¿no? En el versículo 10:39, ya creo, y este es el último versículo, dice acá, recuerden quiénes son ustedes, ¿no?
Este es el último recordar. Recuerden quiénes son ustedes. Y si lo trasladamos al tiempos presentes, recuerden quiénes somos nosotros, ¿no? Recuerdan quiénes somos nosotros. Recordemos quiénes somos nosotros. A pesar de que era posible, el autor de nuestro texto no podía creer que sus lectores regresaran al judaísmo. No obstante, dejó claro que si lo hacían, el resultado sería la destrucción. Tenemos que mantener nuestra fe para salvar el alma, ¿no? Dos veces ya nos han advertido de esto. En este capítulo 10 y en el capítulo 6. Aseveró que algunos habían regresado al viejo pacto, sin embargo tenían confianza de que los lectores de esta epístola no fracasarían. Los que retroceden no pueden mantener su fe para preservación del alma, ¿no? Si fuera imposible que alguien perdiera la fe, ¿no? O que alguien pierda la fe, ¿por qué había dado esta advertencia? La frase es similar en el anuncio de Jesús sobre la caída de Jerusalén cuando dijo: con vuestra paciencia ganaréis muchas almas, dice Lucas 19. Perdón, que estoy un poco en la garganta, un poco seca. Nada de enfermedad, sino que hace calor. La fe que se refiere entonces es la que perdura, ¿no? Estos hebreos cristianos no podían detenerse, ¿no? Muchos siguieron totalmente las directivas de Jesús de salir del judaísmo, lejos de la ciudad santa y hacia la seguridad. Entonces necesitamos la misma fe paciente hoy, ¿no? Y recordemos que paciencia en los términos bíblicos significa, ¿no? Significa, es un sentido más amplio, ¿no? De la palabra, ¿no? ¿No? Perseverar. Perseverar en la tribulación, ¿no? Esa es paciencia, ¿no? Entonces necesitamos una fe paciente hoy también. Nosotros necesitamos eso. El autor se colocó una vez más del lado de los lectores, ¿no? Al decir nosotros, ¿no? El autor siempre se incluía, ¿no? Porque y si ustedes, apuesto a que si ustedes hubieran escrito la carta, también se incluirían, porque ninguno de nosotros tenemos la batalla eh, ganada todavía, ¿no? Ahora, lo que hizo es animarlos a vivir fielmente, como había hecho también el autor, por ejemplo, en la misma carta de Hebreos en el capítulo 2, versículo 3. El cristiano debe vivir por su fidelidad, es decir, ha de seguir siendo fiel mientras viva. Cuando el que mantenga su fidelidad tendrá la preservación de su alma. El psique, ¿no? Eh, Si sí que se traduce como vida, esta declaración se ajusta mejor a la interpretación de este versículo. Sin embargo, los cristianos que huyeron de la ciudad en obediencia a la enseñanza de Jesús estarían preservando sus almas, así como sus vidas, ¿no? Si un judío cristiano miraba a los demás cristianos dejando Jerusalén como el ejército romano repentinamente se retiró de la ciudad, pudo haberse ido con ellos para luego retroceder. Regresar a la ciudad del judaísmo era rechazar la palabra de Cristo de Mateo 24. Dios no se agradaría de la persona que desobedeciera la prueba de fe presentada por Jesús. Mateo 24:13 dice: mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, ¿no? Ese es Jesús lo que nos dice, ¿no? En un contexto, esta afirmación no puede ser una referencia al fin de nuestra vida ni al fin del mundo, pues solamente puede aplicarse al fin de Jerusalén, ¿no? El versículo 39 entonces es paralelo a lo que Jesús dijo en Mateo 24. El dejar la ciudad e ir a Pela, el creyente podía preservar su vida y demostrar fidelidad hasta el fin, dado como resultado la vida eterna que seguía a continuación. El justo había de seguir viviendo por fe al fin de preservar su vida, así como su alma. La perdición podría incluir la posible pérdida de su vida, pero sin ninguna duda significaba la pérdida de su libertad. Todo lo que apreciaba en la vida estaba a punto de ser destruido junto con Jerusalén. ¿Por qué un cristiano entonces permanecería en esa ciudad en tales condiciones? ¿No? Entonces, para terminar, ¿no? Y como resumen,
Lo que hemos estudiado hoy puede ser visto entonces como una introducción al tema, ¿no? Que viene a continuación, que es el capítulo 11, que es de la fe salvadora, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 11. Todo el capítulo 11 es fe en acción, ¿no? Pura fe, ¿no? La fe, lo más lindo de la vida, diría el puto. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 11, ¿sí? Así que ahí nos vamos a encontrar con grandes ejemplos de fe, así como explicaciones y elaboraciones sobre todo lo que la fe trabaja con el fin de salvar, ¿no? ¿Para qué no tiene fe? Para ser, ¿no? Salvo. O sea, el objetivo de la fe es salvar. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta? De nuevo, repito, el texto de hoy día ha sido eh, el de Hebreos capítulo 10 versículos 32 al 39. Eso, los escucho, hermanos. Me pueden abrir micrófono si quieren. Ariela. Sí, Julio, gracias. Ujú. Muy interesante. Eh, Sobre todo que ahí como comentabas que paciencia significa perseverancia, ¿no? En O la sea, tribulación. en la En tribulación, la eso es tribulación, ¿no? paciencia, ¿no? Ese es el sentido más amplio de la palabra paciencia, ¿no? En el texto bíblico, ¿no? Mm. Ese significado en el texto viene por alguna de las palabras estas que son en griego, Ujú. Ah, te digo ¿no? exactamente qué es la palabra en Sí, griego, de de paciencia. paciencia. Ajá. Sí. O sea, eso es Pues, por el significado que tiene en ujú, griego, ¿no? ujú. Porque a veces, si vamos al diccionario de la Real Academia Española, No, pues es claro, otro. paciencia. Yo lo tengo acá Y, anotado. No lo dije, no lo dije. A ver. Uy, lo perdí. ¿Dónde está? Pero sí, o sea, es como la palabra fe, por ejemplo. Fe, ya, eh, yo te tengo fe, o sea, yo te creo, ¿no? Por ejemplo, si no, ajá, de contexto, pero fe sí, en el texto bíblico, y eso está en el capítulo 11. Mira, si vas al ujú, capítulo 11, sí, el capítulo 11 versículo 1 dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es la ujú, fe para la Biblia, ¿no? La ujú, fe, para el cristiano, ¿no? La fe es la garantía de lo que se espera y la ujú, certeza de lo que no se ve, ¿no? sí, ¿No? Y si uno ujú, traslada también el concepto de fe, por ejemplo, la fe de Abraham, ¿no? ujú, Abraham no solamente cree, ¿no? No solamente espera, ¿no? O sea, Abraham no solamente tiene garantía de lo que se espera y certeza de lo que no se ve, sino que la fe debe llevar a obedecer, ujú, ¿no? Porque uno sí, no dice, por ejemplo, ¿no? Yo soy salvo por fe, ¿no? Ya, pero sí, ¿qué es lo que lleva, qué te lleva a ser la fe? ¿No? ¿No? Tú podrías ujú, responder esto, por ejemplo, ¿no? Que yo tengo fe porque tengo garantía de lo que espero, de las promesas, y tengo ujú, certeza de que hay un Dios que no veo, pero hay un Dios, ujú, ¿no? Y que Dios me ujú, sostiene, pero también porque obedezco, ¿no? No, ujú, porque Abraham obedeció, ¿no? Abraham no solamente eso, sino obedeció. Entonces la fe nos llega a llevar a la obediencia. ¿Y qué suele pasar? ¿No? Salvo por fe, entonces salvo porque creo. Entonces, de esa forma de ver la fe, la palabra fe, de entender de ese significado de la fe, eh, lleva a muchas denominaciones a decir, yo no puedo perder mi salvación, haga lo que haga, ¿no? ¿Por qué? Porque no están considerando sí, el aspecto de la fe que también debe ser obediencia, ujú, ¿no? Entonces, sí, sí, claro, retomando el punto de la confianza, ¿no? ujú, Yo confío en Dios, sí, ¿no? Pero yo confío en Dios mientras me va bien, ujú, ¿no? Mucha gente piensa así, pero cuando me ujú, va mal, ¿por qué Dios me pasa esto a mí? ¿No? Pero si uno sí, tiene el concepto de que confianza también implica, ¿no? ujú, Perseverar en la ujú, tribulación, cuando los tiempos no son buenos, ¿no?
porque no solamente tienes confianza en lo que hay un Dios que te cuida, siempre quiere cosas mejores para ti, sino que tú tienes un tesoro al Ujú. final, ¿no? Entonces, tú tienes confianza de que no en tus capacidades, no en tus bienes, ¿no? Sino tienes confianza de que hay un mejor mañana, ¿no? En un futuro mejor, ¿no? En el cielo, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrarnos con estas palabritas Ujú. que tienen un Es- concepto mucho más amplio ujú. en la Biblia, ¿no? O sea, no un concepto como lo que como lo solemos estudiar día a día, ¿no? ¿No? Ahí está, por ejemplo, la Ujú. fe, la fe es mucho más amplio y la confianza es mucho más amplio, ¿no? Para entenderlo. Ya, Julio, una preguntita. Sí, ¿Confianza es igual que fe? Porque dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, o es porque acá es confianza, ¿no? Bueno, confianza es cuando uno cree, ¿no? Tiene seguridad en una persona o no, en algo, ¿no? es- Mm, podría ser, pero ten en cuenta que ese concepto que no está en el concepto de fe, que es el de perseverar en la ujú. tribulación. Eso no es fe, por ejemplo, pero sí es confianza, Ah, ya, ¿no? Entonces, ya. se podría entender que sí, tienen como que cosas en común, ¿no? Porque sí, hay confianza, eh, yo sé que voy a recibir, yo sé que hay promesas que voy a recibir, ¿no? Y es que es parte de lo que hemos leído en el capítulo, ¿no? Garantía, ¿no? Tengo garantía, ¿no? De lo que espero, ¿no? Sé lo que voy a esperar. Yo tengo certeza, garantía, ¿no? De lo que me espera, ¿no? ¿No? Esa Pero es, eso no es precisamente confianza, ¿no? Confianza es que a pesar de todo, a pesar de cómo las cosas cómo está el mundo, por ejemplo, hemos tenido ayer elecciones en Estados Unidos, ¿no? Eh, y a pesar de todo, ¿no? Eh, de cómo está el mundo en lo que nos rodea y las circunstancias, ¿no? Globales y particulares, ¿no? Que uno tenga, ¿no? Eh, yo persevero, ¿no? En la fe. O sea, permanezco, ¿no? Fiel a Dios. ¿Por qué? Porque practico la confianza que tengo en Dios, ¿no? O sea, esa es la forma de ver la confianza, ¿no? Ahora, que esa confianza nos lleva a tener fe porque tenemos certeza de que hay un futuro mejor, hay cosas mejores allá en el cielo, es parte de lo que es la fe, ¿no? Pero la confianza implica, o sea, confianza en Dios sobre todo implica el de perseverar a pesar de las dificultades, ¿no? Ese es el concepto un poco ampliado de la palabra de la confianza, sobre todo en ese texto bíblico, ¿no? Ah, ok, ok, Ujú. entonces confianza es la perseverancia en las dificultades, en la tribulación. Ajá, Y la paciencia también, o sea, está sí. basado en eso, Claro, está, ¿no? está construido la paciencia hacia la confianza, ¿no? O sea, yo soy Ya, paciencia paciente. confiante, Ahora, ya. ahora, si leemos un poquito antes, lo que hemos visto Ajá, semanas anteriores, ¿no? Eh, que habla de la fe, por ejemplo, dice la plena certidumbre de la fe, ¿no? Todo esto es un preámbulo de lo que vamos a ver en el capítulo 11, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Eh, mantengamos firme, versículo 23, ¿no? Mantengamos firme la esperanza que profesamos, ¿no? Porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿no? Acá en este texto nos lleva a no, desde el punto de vista iglesia, ¿no? O sea, no deje de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca, ¿no? Y aquel día no es el día del Señor, ¿no? Es el día de la caída de Jerusalén, ¿no?
Por eso es que Ok. ese texto está bien enlazado a Mateo 24. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos, ¿no? Acá dice, ¿no? Pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Este versículo 26 está enlazado a capítulo 6, 4 al 6, del mismo Hebreos, ¿no? Ahora, esto es ¿no? Él decía, si recibimos el conocimiento de la verdad, pecamos obstinadamente, ya no es sacrificio de los pecados, ¿no? Cualquiera que lee esto y dice, no sé, si uno deliberadamente peca, ya no hay salvación después de eso. Si te coge la muerte, si te coge el fin del mundo en ese momento, evidentemente ya no hay perdón. Pero siempre, mientras hay vida, hay posibilidades de resarcir el error, ¿no? Entonces, el versículo 27 nos dice, solo hay una terrible expectativa de juicio y el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios, ¿no? Si es en ese momento, ¿no? Cualquiera que rechazaba la ley de Moisés moría irremediablemente, ¿no? Dice, ¿no? Por dos o tres testigos. ¿Cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado el Hijo de Dios, que ha profanado la sangre del pacto por la cual ha sido santificado y ha insultado al Espíritu de la gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré y también el Señor juzga a su pueblo, porque, versículo 31, terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora, todo esto lo dice, y lo que hemos leído hoy día, ¿no? ¿Por qué? Porque había personas, ¿no? Que eso ha sido, como se dice, una de las motivaciones por la que esta carta fue escrita, que eran judíos, ¿no? Entonces esta carta va dirigida a personas que han nacido dentro de la religión judía, ¿no? Que han practicado el judaísmo, que se han convertido al cristianismo, y por obvios motivos hay algunos que están regresando, ¿no? Al judaísmo, ¿no? Entonces, el hacer eso es justamente lo que acabamos de leer, ¿no? Es una afrenta, es un pecado deliberado, ¿no? Es pisotearle al Hijo de Dios, o todo lo que acabamos de leer, ¿no? Eh, entonces, siempre va a estar la exhortación a perseverar, 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 perseverar. Toda la carta vamos a encontrar siempre ese sentido, persevera, que lo que tú has ganado, puedes perder, ¿no? ¿No? Hay tribulaciones, ¿no? Ten confianza, sentido de confianza de que seas, ¿no? Perseveres a pesar de la tribulación, ¿no? Persevera, Sí, que hay recompensa, ¿no? Entonces siempre va a estar como ese espíritu del texto de que siempre te llama a persevera, no caigas, levántate, no hagas, ujú, no no mires para atrás, ¿no? ujú, Porque porque Dios tiene algo para ti mejor, ¿no? ¿No? ujú, Pero ojo que si haces esto, ¿no? A pesar de que ujú, todo lo que te he dicho lo haces, entonces te dice el texto en el capítulo 10, te dice el texto en el capítulo 6, ¿no? ¿Qué es lo que te va a pasar, ¿no? ¿No? En el mm. capítulo 6 inclusive es un poco más específico porque dice, ¿no? Casi que has recibido el Espíritu, ¿no? Has recibido los dones del Espíritu y, ¿no? Y te has gozado con sus bendiciones, ¿no? Entonces, eso, todo lo que nosotros entendemos es una persona que ha sido bautizada, que ha estado en la iglesia, que ha tenido un andar en Cristo, pero por obvios motivos, esa persona deliberadamente le da la espalda a Dios, ¿no? Y si uno vuelve a leer eso Sí, en de 10:27, que esa persona solamente tiene una terrible expectativa de juicio, ¿no? ujú. ¿No? Porque, Sí, ajá, es y, terrible. sí, y, Esta palabra me da el versículo 31 que dice horrible cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿no? ujú. Si Bueno, estás en esa situación, porque nosotros, si estamos, bueno, con nuestras falencias, con nuestras cosas, caemos en la mano de Dios, ¿qué más queremos nosotros estar con Dios? ¿No? O sea, para el que es justo, no es terrible cosa caer en manos de Dios, ¿no? Es como cuando alguien que te cuida y te ama, tú lo ves y lo abrazas, y entonces, no, ya no es terrible cosa, ¿no? Es todo lo contrario. Pero entonces,
en lo que quiere decir el versículo 31 es que con todo lo anterior dicho, ¿no? Dándole la espalda a Dios, ¿no? O a Jesús en este caso, deliberadamente, ahí sí, ¿no? Ahí sí es terrible cosa caer en manos de Dios vivo, ¿no? Porque cuando uno, ¿no? Está, como le digo, con nuestras dificultades, con nuestros defectos y virtudes, ¿no? De andar en Dios y mejorando cada día, pero va o ve, ¿no? Morimos, ¿no? Morimos o sea, de manera terrenal morimos y gran cosa debe ser ver a Dios, ¿no? ¿No? O sea, ya no sería terrible, ¿no? Sería algo muy bueno, al contrario, ¿no? Depende en qué Sí, situación estés, pues digo, depende en qué situación sí. esté uno. Ajá. Así que Ujú, uno debe leerlo así ay, qué miedo, ¿no? Bueno, ese era el sentido del autor de Hebreos, ¿no? ujú, Llamar la atención, ¿no? O sea, exhortar al punto o sea, es como meterle sacudón a alguien, ya deja de hacer esas, ¿no? Esas cosas, ¿no? ujú. Entonces, igual, lo que hemos leído hoy día, ¿no? Por ejemplo, tenemos palabras, por ejemplo, versículo 37, puesto que muy poco tiempo, ¿no? Y sí, era muy poco tiempo. Lo que le acabo de decir, esta carta fue escrita poquito tiempo antes de la destrucción de Jerusalén, ¿no? El que ha de venir vendrá y no tardará. O sea, no está hablando de que Cristo va a venir, sino de que su juicio, porque ya Cristo había hablado de que Jerusalén va a ser destruida. ¿Y dónde dijo eso? En Mateo 24, ¿no? Por eso dice, el que ha de venir vendrá y no tardará, ¿no? ¿No? Pero el justo, ¿no? O sea, el cristiano vivirá por la fe en ese momento. O sea, porque los cronistas dicen que ningún cristiano, al menos que se sepa, murió cuando fue destruido Jerusalén, ¿no? Y por eso dice, si se vuelve atrás no será de mi agrado. Entonces, perseveren en Cristo. O sea, siempre vas a encontrar como ese motivo cuando uno escribe a veces una carta, a veces tiene una motivación especial, ¿no? O tiene motivaciones, ¿no? Ujú. Por ejemplo, cuando estudiamos Corintios, había una motivación, ¿no? ¿Cuál era la motivación en específico? Había una motivación, por ejemplo, de correctiva, ¿no? ¿No? Sí. Hay una motivación correctiva, porque los de Corinto hacían cosas que no agradaban a Dios y no estaban haciendo nada por corregirlas, ¿no? También había una motivación de transmitir doctrina, ¿no? O sea, había desde el punto de vista, ¿no? De esto se hace así, como se hace en las otras iglesias, ¿no? Entonces, bueno, un poco de poner orden doctrinal, ¿no? Pues digamos, siempre vamos a encontrar una motivación o el espíritu de la carta, como se suele decir, ¿no? El espíritu por el que se escribió la carta. Y una de las grandes motivaciones, por decir la principal motivación de esta carta es evitar a toda costa que estos judíos conversos al cristianismo regresen a ese judaísmo que es un gran error, que es el que iban a cometer, ¿no? Si es que ya no había alguno que otro que hubiera cometido eso antes de la escritura de esta carta, ¿no? Esa era la motivación, ¿no? O sea, no, y al día de hoy, ¿cómo lo interpretaríamos? No Proceder dejemos de perseverar, ¿no? en la fe. En la fe, ¿no? No debemos, a pesar de las tribulaciones, de confiar, ¿no? O sea, confianza en el sentido de que perseveremos a pesar de que hay problemas, tribulaciones, ¿no? Ujú. Cosas que nos Sí. hacen sufrir, que no son Ujú, cosas que Dios quiere, sí por sí, ¿no? Dios no quiere que ujú, suframos, o sea, Dios no nos pone los problemas, ¿no? O sea, mm, el vivir en el mundo nos trae problemas, ¿no? sí. Entonces, Y, y ¿sabes qué, Julio? Es ahorita lo que estaba pensando también es que, por ejemplo, perseverar en la fe es, claro, tenemos conocimiento de Dios, ujú, conocemos, y también conocemos qué cosa es lo que quiere para nuestra vida. Y entonces aún en ese momento de la tribulación,
mostrar fe en Él, creer en Él, ¿no? Tener la confianza y caminar como Él quiere, con lo que Él nos dice en su palabra, ¿no? Porque la fe, como decías hace un momento y entendía también yo, era que fe es creer, conocer, claro, pero también es actuar. Y esa acción debe ser, o sea, dentro de lo que corresponde, dice su palabra, ¿no? Entonces, y eso es el perseverar, entonces, ¿no? Confianza en Dios, pero es una confianza en acción, ¿no? Ujú. Actuando conforme lo que Él quiere que actuemos en nuestras vidas, ¿no? Eh, mm, sí, sí, pues es eso, y siempre, y eso hay que, porque aún en la palabra también nos dice, creo que no sé si es en Santiago, nos dice, ¿no? Que nos alegremos aún cuando estemos en dificultad, ¿no? Ujú. Creo que es en Santiago 1:3, ¿no? Gozaos Sí, en la capítulo, dificultad. Y yo capítulo digo, 1. Y justo es la carta uno, que le sigue a Hebreos, ¿no? sí, hermanos, dice, míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo decía Ah, antes, ¿y cómo voy a estar en gozo cuando estoy en prueba? sí, Pero cuando estoy en problemas, ¿cómo voy a estar feliz? ¿No? sí, es Por eso, ejemplo, acá ¿no? Pero Santiago 1:2 dice, no, hermanos míos, considérense muy dichosos, dice, muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la ujú, prueba de su fe produce constancia, y la constancia lleva a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada, ¿no? ¿No? claro. Entonces dice, no sé, a usted le falta sabiduría, pídasela a Dios, ¿no? Y Él la dará. Si Dios le da todo, entonces, Ah, eh, entonces ahí, iremos, ¿no? e iremos creciendo para tener gozo Sí. aún en las circunstancias ¿Cómo ser difíciles. feliz a pesar de las dificultades? Ahí está la respuesta. Y vamos avanzando en el camino. Gracias, Sí. Julio. ¿Cómo Ya, está, hermano ya. Juanito? Gracias también a ustedes, gracias. Juanito estaba apuntando ahí, bueno, ya son casi las 9, mira, el tiempo se ha ido volando. Sí, 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 más Eh, bien, disculpa, más no, bien, no, no, ingresé no, un poquito tarde. Mm, no, bueno, entró la hermana Diana, pero parece que tipo, es un problema esas ciertas horas la conexión. Y ciertas sí, horas también, porque ya estoy acá en casa y cierta hora no me agarra el celular tampoco. Bueno, hermanos, nos ya, despedimos, descansen, gracias por tomar su tiempo para estudiar y nos vemos el domingo, Dios mediante, como siempre decimos. ya, Igualmente, muy hasta luego. bien, gracias, Julio, Listo, gracias, hermano Juanito. saludos por casa. Igualmente también. Nos Listo. vemos. Entonces, la próxima semana es la fe. La fe, la fe. Voy a venir con mi foto del cuto, la fe. Hasta luego, Nos que vemos, tengan buen hermanos. descanso. Buenas noches. Nos vemos, hermanos. Hasta luego. Hasta el domingo.